Buenas, bienvenidos y bienvenidas a Semon Channel. Hoy vamos a fabricar un vídeo tóxico para toda la familia. Bien, noticias sobre PlayStation 5, en este caso más que noticias son una serie de comentarios que han llamado bastante la atención las últimas horas y de verdad es un poco lo que faltaba. Esto es ya lo que faltaba para que se comentasen cosas sobre la nueva generación de Sony, que bueno, todavía nos queda que saber alguna que otra información, tales como los juegos, tales como diferentes aspectos de la consola, realmente cosas que nos pueden interesar más o menos, pero aún así cosas que a los usuarios deberían de importarles. En cuestión de videoconsolas, la fiabilidad es algo clave a día de hoy. Es algo clave desde hace un par de generaciones, cuando las consolas de repente ya empezaban a morir demasiado pronto. Pensad en aquella época en la que una videoconsola, una Super Nintendo, una Mega Drive, consolas de ese tipo, que las puñeteras las enchufa hoy en día y siguen funcionando. Encontrar una de las primeras PlayStation 3 o de las primeras Xbox 360 que sigan funcionando. Complicado, ¿verdad? No pasa tanto con la primera PlayStation 4, con las versiones FAT y con la Xbox One. No pasa tanto, pero también tenía muchos problemas. Veremos a ver la siguiente generación ¿qué tal va todo eso? En este caso no se trata tanto de alertar de que la consola pueda traer problemas en cuanto a fabricación y todo eso, pero sí puede tener un problema a la hora de funcionar. En el medio plazo la consola se puede fastidiar precisamente por forzar cosas a las que no puede llegar, o al menos para las que no está preparada. En este caso estamos hablando del 4K, un elemento que hoy día pues parece clave, tal y como están concebidas las televisiones, tal y como se está concibiendo toda la tecnología en general, siempre intentando alcanzar esas máximas resoluciones. En un caso u otro podéis pensar, bueno, esto a mí no me importa, a mí no me interesa, cosa que entiendo perfectamente. He estado viendo películas y videojuegos a 1080 desde el año catapum, así que tampoco es un drama a día de hoy. El drama es cuando para alcanzar eso quieres forzar demasiado la máquina, y a partir de ahí es cuando vienen los problemas. Que lo dicho, la consola puede estar muy bien fabricada, pero en el momento en el que intentas hacer que rinda por encima de sus posibilidades, ahí es cuando ya se acaba todo. Ahí es cuando ya definitivamente tienes que replantearte si tu consola estaba preparada ya para salir, porque empieza a tener la sensación de que le falta como medio año o un año a la consola. Veremos a ver en el caso de Series X, eso es un punto y aparte, aunque es verdad que es una consola que se anunció muchísimo antes, que pudimos ver físicamente muchísimo antes, no ha habido tanta demora. En el caso de Sony, al tenerlo tan reciente, pues uno ya se puede parar a especular y a pensar, dice, oye, esto o bien nos lo han ocultado adrede, o bien es que la consola la han tenido que sacar porque ya tocaba ese salto generacional. Así que, pues no lo sé, no querrán cometer aquel error, entre comillas, que pasó con PlayStation 3, de dejarle un año de vía libre a lo que fue la 360. Que, a ver, no me pareció mal en ese sentido, en cuestión de, dice, mira, pues vamos a sacar una consola con los mejores componentes del mundo. ¿Qué es lo que le pasó a esa consola? Que tenía unos componentes buenísimos, la PlayStation 3, y a la hora de lanzarse al mercado, pues ya sabéis lo que acabó pasando. También la Xbox 360 tenía buenos componentes, pero no estaba de lo mejor optimizada, y el famoso anillo rojo, el anillo de la muerte, que al final pues acabó tirando tantas consolas. En ese caso Microsoft se responsabilizó y dio a todo el mundo una consola nueva, a cada cual que tenía ese problema. En el caso de la famosa luz amarilla de PlayStation 3, eso no pasó. Sony no nos garantizó nuestras consolas. A mí, la PlayStation 3 se me fue a tomar por saco, se murió definitivamente, se acabó. Llegué a la tienda y lo comenté esto en un vídeo anterior, le di al tipo y tal la consola, digo, mira que se me ha roto, a ver si me la podéis descambiar, si me la garantizáis, no sé qué, no sé cuánto, mira la consola todavía tiene este tiempo y tal.
Y el pobre hombre pues me puso una cara de circunstancias tremenda, cogió mi consola muerta y me dijo, a ver, te lo explico, para Sony esto, con mi PlayStation 3 ahí, esto es un juguete. Esto en el momento en el que a ti se te rompe lo que sea, ellos se desentienden completamente. Ellos otro tipo de problemas sí te lo van a poder mirar y resolver, pero este en particular no. Me lo explico de muchas maneras, hasta que ya pues me llevé mi primera gran decepción. He tenido muchas decepciones a lo largo de mi vida en los videojuegos, con lo que fue Sega, con lo que fue Nintendo, cosas así. Me he llevado muchísimas decepciones, pero mi primera gran decepción fue precisamente ese momento. El hacer el imbécil, perdóname la expresión, pero es que así, el hacer el imbécil de vender la 360 por el miedo a que se me estropease, a que me pasara lo que le estaba pasando a todo el mundo del anillo ese de la muerte, para comprarme una consola supuestamente más fiable, más cara, y luego que se me rompiese esa y no me la garantizasen. Mientras que a todo el que se quedó con su 360 le garantizaron la consola y le dieron una nueva. Eso es clave. Todo esto viene a tenor de estas declaraciones que estáis viendo, que dice PlayStation 5 podría estar dando problemas en el desarrollo de juegos a 4K. Veremos mucho falso 4K. Esto lo dice el conocido insider Dus Holland, que asegura que muchos estudios están teniendo problemas para desarrollar juegos a 4K en PlayStation 5. También asegura que Xbox Series X será más barata que PlayStation 5. Vamos a analizar un poquito todo esto, ¿de acuerdo? Dice Dus Holland, el insider conocido por filtrar toda la información de Resident Evil 8 Village antes de su presentación oficial en la State of Play pasado junio, cuyo resumen en español podéis leer aquí, ha vuelto a la carga con más datos sobre el juego de terror de Capcom. Ayer os contábamos que esta persona asegura que Resident Evil 8 será el más largo de la saga, en una información en la que también mencionaba de solsayo el rendimiento del juego en PlayStation 5, que decía que tendría ciertos problemas y tal para jugarse, que iría un poco ahí algún pequeño trompicón y tal. Parecerá una tontería. Y dice, no, es que ahora le quitarán calidad de información a este insider. Hay algunas cosas que dice que me creo, otras que no. Por ejemplo, el tema del precio, que ahora voy con él. Pero este hombre ha acertado muchas cosas, está metido en la industria y tal. No es como quien dice un random, un tío que está por ahí. No, es un tío que ha estado metido ahí, que ha acertado muchísimas cosas, que nos ha dado muchos adelantos. Y como tal, en mi caso personal le voy a dar algún tipo de credibilidad a su palabra, aunque me gustaría no tener que dársela. ¿De qué es lo que está hablando? De que por querer tirar juegos a 4K, la PlayStation 5 va a tener que recurrir o a falsos 4K, como hizo con la PlayStation 4 Pro, que nos vendieron eso como 4K, y el 4K nativo no existe en esa consola, ni siquiera tiene el lector 4K, que es una cosa que, en fin, para mí fue otra patinada en su momento, que me hizo decantarme por la versión Slim. Y pues cosas como esa, ¿qué es lo que hace? Que la consola acabe forzando mucho la máquina. Ahí es cuando tendremos que ver cómo responde los componentes que tiene la consola, que muchos de ellos todavía no se saben cómo van a funcionar. El sistema de refrigeración, que alguien me siga explicando cómo va. Porque si es por el tamaño de la consola y tal, cuidado con eso. Eso lo tendremos que ver. A ver cuando hacen algún tipo de análisis, diagnóstico y este tipo de cosas, que saquen un poco en profundidad todo ese tema. No sé si llegaremos siquiera a ver ese tipo de análisis antes del lanzamiento de la consola. Para eso están siendo muy herméticos los de Sony. Nos han mostrado muchas caras de lo que nos interesa, que son los videojuegos y tal. Muy bien, estupendo. Es que cero quejas sobre eso. Estupendo tal y como lo han hecho. Pero en cuanto a la consola, sigue habiendo muchas dudas. Se están cometiendo en parte el error de Nintendo, que es que sobre Nintendo hay muchas especulaciones, hay mucho rumor, hay mucha cosa, y el problema es que Nintendo calla. Lo calla absolutamente todo, y de vez en cuando sueltan algo es para decir, estáis mejor callados. Y cosas del estilo, el último State of Play de PlayStation en este caso. Muy bien, habéis mostrado un montón de multiplataformas, habéis dicho novedades sobre PlayStation 4 y lo que nos estáis mostrando son juegos que van a salir en todos lados, con lo cual nos estáis diciendo que vuestra Play 4 ya se acabó para vosotros. ¿Qué es lo que quieran hacer las desarrolladoras third parties y todo eso? Bien,
Por eso digo que cuando salen este tipo de cosas, Sony debería de dar un golpe encima de la mesa y decir ¡BOOM! Pues aquí se acabó, esto va a funcionar así, esto tal, esto cual, esto no sé qué. Pero sacan cosas como decir, la consola va a ser 100 veces mejor que la anterior. Pues no sé, la verdad que eso debería de analizarse un poquito más, no sé, dar algún rigor más técnico de lo que es la consola, pero bueno, eso lo dicho, simplemente es un error comunicativo. Ellos se basan en su ultra marketing y todo eso para venderte que tienen la mejor consola del mundo, y en este caso pues no sabremos si lo será. También se han anunciado muchísimas tonterías sobre otras consolas y luego las consolas han ido estupendamente bien. Veremos si es el caso de la PlayStation 5, pero no me gustaría que recurrieran a eso. Lo he dicho, aquí no se trata del tema del 4K, que eso lo podemos dejar a un lado y decir, pues mira, a quien el 4K real no le interese demasiado, que es la mayoría del público, porque la mayoría del público incluso se ve a día de hoy películas a 480, es que eso que al final eso acaba pasando por el aro, al final eso, el tema de la resolución acaba siendo para jugadores, como quien dicen, más exigentes, que necesiten de altas resoluciones para tal o para cual, o que quieren ver esa inversión de dinero que han hecho en un videojuego, en una consola, verla reflejada en pantalla, decir, tío, que me he dejado una pasta, yo eso quiero verlo, que funcione en condiciones. Es un poco lo que ha pasado con la imagen del Halo Infinite, que dices tú, pero vamos a ver, no me vendas potencia y luego me saques esto, aunque es verdad que se está dejando a un lado el Forza y todos esos juegos que sí lucieron muy bien gráficamente, se está centrando mucho en eso, pero aún así que las quejas se entienden, porque si nos vendes potencia nos tienes que demostrar potencia. Y bien, pues en el caso de Sony el problema, insisto, que no es ese el tema del 4K, sino querer forzar la consola para algo que a lo mejor le cuesta mucho, y como la consola empieza a ir pegando tirones, empieza a seguir haciendo ruido, empieza a tener problemas de refrigeración, que dice, oh, qué maravilla, mira la refrigeración, los conductos esos que tiene en los laterales y tal, eso mismo se decía de la Play 4, y el avión que tengo ahí al lado, tiene también muchas rejillas, muchas cosas de esas, y sigue haciendo mucho ruido y se sigue calentando una barbaridad. Ya no me pasa lo del pantallazo azul tanto, porque ya tengo más o menos controlados los tiempos en los que tengo que jugar a la consola. Un rato aquí, paro, otro rato aquí, paro, y tengo lo que es el espacio para la consola bien ventilado. Pero aún así es que eso es un poco surrealista. Las consolas valen caras. Y de hecho, lo que se está diciendo, bueno, termino con el tema del 4K, que esto es lo que dijo este hombre. Dice, he utilizado Resident Evil 8 Village como ejemplo, pero he escuchado a otros desarrolladores decir que PlayStation 5 se resiente particularmente con los juegos a 4K. Así que veréis mucho falso 4K. A algunas personas no les importa, pero prepararos para eso también. Xbox Series X no tiene el mismo problema, dice el insider en sus tweets. Y lo dicho, es que ese es el rollo, consola cara. Y ya se va a resentir con el 4K. Hay una consola en la actual generación llamada Xbox One que reproduce 4K nativo, tanto como lector de discos como lo que son los videojuegos en sí, y no se resiente. O sea, es decir, bueno, en algún momento sí que se resiente, pero la consola sigue respirando bien, no hace apenas ruido, no sufre la consola. A lo mejor en el tema gráfico hay algún momento en el que le cuesta, en algún juego en particular que se ha demostrado por ahí, pero puede. ¿Me vais a decir de verdad que en la generación siguiente a la consola le va a costar, que la consola se va a resentir por el hecho de soportar el 4K? Y es que estamos hablando, que lo que dice después este insider, esta ya es la parte que lo siento, yo personalmente ni me la creo ni me la quiero creer. Veremos a ver qué dice, que PlayStation 5 será más cara y menos potente que Xbox Series X, según el insider. Lo de menos potente ya se sabía en el momento en el que Sony da unas especificaciones menores a las que tiene Series X, es decir, sobre el papel eso está claro, ya veremos luego el rendimiento en general. Pero es que lo que dice es lo siguiente, la gente tiene que prepararse para la posibilidad real de que PlayStation 5 acabe siendo la consola más cara de las dos. Estoy tratando de no decir mucho al respecto porque me han pedido que no lo haga, pero prepararos, Xbox Series X será la consola menos cara y la más potente. Es que este es el rollo, es decir, en el momento en el que ya la consola es cara, esa consola tiene que estar bien optimizada. Porque claro, se supone que las consolas
es una versión alternativa a lo que son los PCs y todo eso, en el caso de PlayStation, en el caso de Microsoft con la Xbox. Lo que se supone que tú te compras una consola para no tener que dejarte un dineral en un PC tocho que te tire de todo eso, que tenga unos buenos componentes y tal, se supone eso. Pero en el momento en el que eso empieza a subir de precio, ya hay que exigirle. A eso hay que exigirle que funcione en condiciones, hay que exigirle que eso tenga un rendimiento, porque para eso, si vas a pagar mucho dinero, ya acabas siendo un pecero, como quien dice, acabas moviéndote en el mundo del PC. Pero si ya el 4K va a ser un problema en la generación que está llegando, cuando el 4K ya lleva un tiempecito en nuestro mercado, ya grave, es decir, eso ya grave. Y el hecho de que PlayStation 5 acabe siendo más cara que la Series X es que, insisto, por mucho que Microsoft tenga ese margen para poder incluso vender a pérdidas en los primeros meses, es que lo de que PlayStation 5 acabe siendo más cara, yo ya sé, es que salvo que sea por tema de marketing, en plan, total, la consola se va a vender como rosquilla porque se llama PlayStation, pues la sacamos más cara. Yo insisto que no me lo quiero creer, no me lo quiero creer, y yo como aficionado a los videojuegos y como usuario de Sony de toda la santa y puñetera vida, pues me gustaría que sacasen una consola en condiciones, que no se resienta la primera de cambio y que por favor, que es que es lo que estoy viendo y lo que se está comentando ya mucho, que PlayStation 5 no sea otra PlayStation 3. Y no estoy hablando de catálogo y bla bla bla, el catálogo es una cosa aparte de la máquina. Máquina, catálogo. Son dos cosas diferentes. Si tú tienes una mierda de máquina, da igual que el catálogo sea la leche. Da exactamente igual. Si la máquina, en el momento en el que tú metas 2-3 juegos de esos y empiecen a rendir y la máquina empieza a resentirse, ya estás perdiendo mucho por el camino. Lo siento, yo lo veo así. Ya cada uno, pues como siempre, tenéis la caja de comentarios para lo que son vuestras opiniones. En este caso, yo espero y deseo que acabe siendo una buena consola, que me den motivos, insisto, yo creo que aparte de algún juego tocho que acabarán anunciando seguramente antes del lanzamiento de la consola, para el lanzamiento de la consola, que me acaben dando motivos para que acabe comprando la consola más pronto que tarde, para que pueda disfrutar alguno de esos exclusivos que tiene, que yo en mi canal, de hecho, la mayoría de los exclusivos los he valorado muy bien. Es lo que digo siempre, el problema de Sony no es necesariamente que tengan malos juegos exclusivos, el problema es que la consola que tiene que reproducirlos muchas veces no puede con ellos. Ese es el rollo, que muchos juegos de esos los he ido jugando y ¡pum! Pantallazo azul, y digo, pues ole tú, ole tú. Pero en fin, como siempre, pues tenéis la caja de comentarios para todo lo que son vuestras opiniones y os invito a lo que os invito siempre, a que disfrutéis mucho de los videojuegos. Un saludo.